Hola, buen día. Pues nuevamente estamos aquí para dar continuidad a las sesiones del curso de Ética Pública frente a corrupción en los gobiernos y administraciones públicas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es interesante y que se titula ¿por qué se corrompen los servidores públicos? Y esta es una pregunta que de alguna manera tiene muchas respuestas. Hay incluso toda una tipología de causas y razones de por qué los servidores públicos se corrompen. Entonces lo que vamos a exponer el día de hoy es intentar decir algunas de esas causas o razones. Bien, comenzaré por retomar alguna definición de la corrupción. Y bueno, la corrupción se entiende como la ausencia de integridad, es la ausencia de probidad, es la ausencia de ética. Para algunos autores es un tipo de crimen oculto. Pero para entender por qué es un crimen, vamos a la definición de la RAE, quien establece que un crimen es un delito grave, es una acción indebida o es una acción reprensible. Bien, la corrupción no se conceptualiza como un fenómeno aislado, es vista como una derivación de la criminalidad, el mal gobierno y la política. De esta manera la corrupción es un fenómeno multifacético, es decir, tiene muchas caras, hay muchas formas de corrupción y ahorita vamos a ir señalando cada una de estas formas de la corrupción. Previamente quiero señalar que existe toda una forma de clasificar a la corrupción, existen una forma de clasificarla es aquella corrupción en pequeña escala o conocida también como corrupción callejera. Un ejemplo de esta corrupción en pequeña escala, corrupción callejera, es la típica mordida, que no se dice en México, que se da a los policías en la calle. Y sin duda estas mordidas, pues que pueden ir desde 10, 20, 50 pesos, puede llegar incluso a 100, 200 o hasta 500 pesos, incluso quizás a 1000 pesos, no se compara con la gran corrupción. Esta es una pequeña corrupción. La gran corrupción precisamente es la corrupción a gran escala, incluso se le llama también la corrupción de suites, en donde ya los participantes o los actores son corruptos de cuello blanco, donde ya son banqueros incluso, altos funcionarios o altos empresarios, niños de transnacionales, ¿no? Entonces esa corrupción grande, esa corrupción que ni siquiera vemos, pues es una corrupción bestial, que ni siquiera nos imaginamos, es una corrupción bestial. Por citarles un ejemplo, hace algunos años aquí en México, el secretario de Comunicaciones y Transportes, para dar permiso a la IBM para dar una firma más bien a la IBM, le pidió $1 millón, ¿no? Y obviamente esto, $1 millón hace 20 años, pues quizás era mucho, y sigue siendo mucho dinero. Pero afortunadamente este caso salió a la luz pública y bueno, el resultado fue la renuncia de este individuo. Pero muchos casos similares no salen a la luz pública y ahora no son por $1 millón, ahora son por todavía más, el doble, el triple, mucho más dinero, ¿no? Y hay casos de la corrupción que ni siquiera nos damos cuenta. De hecho, si yo quisiera hacer una analogía respecto a un acto de corrupción, pues la imagen que me viene a la mente es cuando uno enciende un cerillo, pues sale humo oscuro, humo negro, pero en unos instantes se desvanece, ya no hay huellas de ese pequeño acto. Pues la corrupción es similar. La corrupción es un acto que existe, es real, en un instante se da, pero después ya no hay huellas, se desvanece. Y hay muchos casos de corrupción que no salen a la luz pública, ¿sí? De hecho, la corrupción es difícil de medir. Las estimaciones o elementos de percepción de la corrupción es lo que se cree, lo que se supone, pero la corrupción así para medirla científicamente, etcétera, es imposible. Y simplemente son estimaciones. Y hay gente que dice que esas estimaciones son mínimas, pueden ser entre el 1 y el 5%, y hay muchos casos, miles de casos,
que no se conocen, ¿sí? Que están bajo el agua y que incluso también son como otra analogía, es la de un iceberg, en donde solamente se ve la punta, pero por debajo del agua pues hay toda una montaña de casos de corrupción. Bien, entonces una clasificación que decimos, otra clasificación que se hace de la corrupción, es que hay corrupción blanca, hay corrupción gris y hay corrupción negra. Se dice que la corrupción blanca pues es como la pequeña corrupción, corrupción gris es un poquito ya más contundente y la corrupción negra pues es la alta corrupción. Hay un organismo internacional que se denominan parlamentarios contra la corrupción, y cito a este organismo porque ellos han hecho una propuesta que me parece muy interesante, y es calificar a la alta corrupción como un crimen de lesa humanidad. Ellos argumentan que precisamente cuando se desvían fondos públicos por millones, ¿sí? Para fines privados, estás dejando de darle seguridad a la gente, estás dejando de darle educación, salud, vivienda, y que los estás condenando por un lado a la miseria, a la extrema miseria e incluso a la muerte. Entonces ellos dicen que esto es un crimen de lesa humanidad y proponen que precisamente esto se lleve a rango de ley para que aquellos actos corruptos de alto nivel pues sean calificados bajo este criterio. Dentro de esta tipología de la corrupción me voy a permitir señalar diferentes espacios, ámbitos o lugares donde existe esta corrupción. Y aquí ya tenemos una pequeña clasificación de la corrupción por su ámbito de acción. Tenemos corrupción en los principales sectores de un Estado, y estos son sector público, sector privado o sector social. Tenemos corrupción en los distintos poderes públicos, en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial. Tenemos corrupción en los diferentes niveles de gobierno, en el federal, en el estatal, en el municipal. Tenemos corrupción en el ámbito electoral, tenemos corrupción administrativa, tenemos corrupción política. Hay corrupción en los partidos políticos, hay corrupción en el ámbito académico, hay corrupción en el ámbito de la sanidad, hay corrupción en el ámbito mercantil, en el ámbito financiero, en el medio ambiente, en el ámbito de los deportes. ¿Sí? El caso reciente de la FIFA es escandaloso, ¿no? Hay corrupción vinculada al crimen organizado. En ciertos países, sobre todo latinos, y uno de ellos es México, vive un ambiente violento, en donde precisamente hay una vinculación estrecha entre el crimen organizado con los partidos políticos y que resurge en los procesos electorales. Se sabe que las mafias financian a los diferentes partidos políticos para participar en las elecciones. Bien, hay una corrupción también vinculada a las empresas transnacionales. También se sabe que estas dan fondos para los partidos políticos, pero que obviamente luego pasan la factura. Hay una corrupción vinculada a la sociedad, hay organismos sociales que dependen de ciertos partidos políticos, dan su voto, venden su voto, comprometen su voto, y esto se le denomina clientelismo político. Hay corrupción en obras públicas, ¿sí? Hay corrupción en los medios de comunicación, hay corrupción en las ONGs, en las fundaciones e incluso en las religiones. Hay un libro interesante que se llama Avaricia, de un autor italiano de apellido Fittipaldi, en donde precisamente analiza las entrañas de la corrupción dentro del Vaticano. Es un libro interesante que, pues si tienen la oportunidad, pues hay que echarle un vistazo. Bien, entonces, como la verdad es que la corrupción es un fenómeno que se ha expandido, ¿no?, a los diferentes sectores de la sociedad, pues lo que hemos hecho algunos que nos interesamos por estos temas es intentar darle una clasificación a los múltiples ámbitos de la corrupción, y una clasificación general que tiene que ver con el origen externo del individuo es la siguiente. Hay corrupción en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito administrativo, en el ámbito institucional, en el ámbito social, en el ámbito jurídico, en el ámbito cultural. Y ya vamos a ver algunos casos de estos, ¿no? Son causas
de corrupción en el ámbito político los siguientes. Por un lado, el resurgimiento de las oligarquías. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues aquí habría que hacer una breve referencia a la teoría política y a las diferentes formas de gobierno. Las diferentes formas de gobierno tienen su filosofía, tienen sus principios, tienen sus formas y bueno, sus valores para actuar. Y dentro de las formas de gobierno hay un elemento interesante que son las oligarquías. Las oligarquías, como ya habíamos dicho en otra presentación, es el gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos. Y obviamente tienen su ideología, ¿sí? Tienen su filosofía, tienen sus argumentos para intentar convencer y decir que bueno, pues son así porque se basan en sus principios. Bien, ¿cuáles son los principios de la oligarquía? Pues ya dijimos que es el dinero, ¿sí? La codicia, la avaricia, la ambición. Y esto llevado precisamente como ideología en la actualidad, pues hace que esto esté en expansión y que el individuo pues, sea atrapado por esta ideología, ¿no? Y estas ideologías pues están plasmadas en el neoliberalismo, ¿sí? Entonces hay gente que son neoliberales y que de alguna manera pues viven en este ámbito, ¿no? Bien, otra de las causas políticas es la ausencia de un perfil para los cargos públicos. En ciertos sistemas democráticos, bueno, pues se dice que todo mundo tiene derecho a participar a los cargos públicos y esto hace que pues entren individuos de todos tipos sin ningún, bueno, gente con profesión, gente sin profesión, gente con oficio, gente sin oficio, pero incluso gente con valores o gente sin valores. Entonces eso a mí me parece que es algo grave y que permite que entre cualquier individuo sin tener un perfil básico a los cargos públicos y en consecuencia pues se perfila como un potencial corrupto. Esto está ligado a la siguiente causa, que es la ausencia de valores éticos para los cargos públicos. Nuevamente, en diferentes sistemas democráticos los valores éticos no son un requisito fundamental para aspirar a un cargo público. Bien, otro factor que hace que haya corrupción en este ámbito político es la apología de la corrupción. Hay ideólogos de la corrupción, hay especialistas de la corrupción. Y así como nosotros estamos intentando argumentar en favor de la ética para combatir la corrupción, bueno, pues hay los investigadores o personas que trabajan en sentido contrario, que su enfoque es el que de la corrupción es buena, que es positiva, que es sana, que da trabajo, que acelera los procesos donde por ejemplo en los procesos judiciales que hay mucho trabajo y están estancados, bueno, pues si tú llegas con una mordida, aceleras el trabajo, salen los expedientes. Entonces, bueno, pues tienen sus argumentos, pero dicen que la corrupción es positiva. Hay por ahí un texto clásico desde el siglo XVIII que se llama La fábula de las abejas y habla precisamente de lo bueno que puede resultar la corrupción. Es un texto muy polémico, pero bueno, es interesante. Bien, otra de las razones clasificadas como políticas es la lealtad a un partido político. Entonces, muchas personas que vienen por un partido, pues siguen la línea del partido. Y si el partido les dice que hagan ciertas cosas, pues las hacen porque son leales a su partido. Pero aquí desde mi punto de vista, hay una confusión respecto al valor de la lealtad, porque como ya dijimos anteriormente, la lealtad tiene que ser a la institución o a la comunidad política, ¿sí? Pero a la institución del Estado, a los ciudadanos, no a los partidos. Y entonces esto es otra razón de por qué la corrupción se ha incrementado. Otro factor político es el sentido patrimonialista de los recursos, es decir, los servidores públicos hacen uso del patrimonio de la nación de manera indebida, se lo llevan o hacen un uso personal, por ejemplo las camionetas, los vehículos que son oficiales se los llevan a sus casas, los disfrutan junto con su familia y pues todo eso no está bien, ¿no? En el caso de México me voy a permitir citar un par de ejemplos. Tenemos un museo
que creo que es nuestro principal museo de México, que es el Museo de Antropología, que es un museo, pues la verdad es que es muy bonito. Y este museo, cuando llegaron los panistas y empresarios al gobierno, dijeron, bueno, pues vamos a alquilarlo. Y entonces los fines de semana cerraban el museo y se alquilaba para fiestas, para bodas, 15 años. Y eso pues es un uso indebido del patrimonio público. Y lo mismo hicieron con el Museo Nacional de Arte, que es otro edificio precioso, y también lo empezaron a alquilar para las empresas que quisieran hacer ahí sus comidas y reuniones, ¿no? Entonces, bueno, pues son de las cosas que suceden cuando le dan un uso indebido al patrimonio público. Bien, y otra razón de por qué se ha incrementado la corrupción es por la concentración del poder. Cuando hay una gran concentración del poder y no hay contrapesos que le pongan freno, pues la gente hace cosas y nadie le exige nada, ¿no? Bien, otro de los factores políticos que han fomentado la corrupción son los compromisos de campaña que hacen los candidatos cuando reciben financiamiento por parte de empresas o como ya dijimos de la mafia, del narco. Bueno, pues entonces tienen que pagar factura y bueno, pues ahí viene todo el vicio de la corrupción. Otro bloque de causas de la corrupción se refiere a los factores económicos. Bien, dentro de los factores económicos encontramos los siguientes. Por un lado está el espíritu capitalista, somos una sociedad capitalista que tiene por objetivo el dinero, la ganancia, y entonces la gente pues, busca dinero, quiere dinero, ¿sí? Y de hecho, bueno, pues el dinero es algo que se utiliza para cualquier cosa, para trasladarse, para vivir, para comprar algo, pues es algo necesario. Sin embargo, el dinero, de ser un medio, se ha convertido en un fin, y entonces ya la gente vive para el dinero, y entonces ahí hay un desplazamiento de este elemento. Otro factor económico son los principios de la empresa privada aplicadas al ámbito público. Bueno, pues está en cierto sentido vinculado con el anterior. Ya dijimos, en la administración privada el objetivo principal es la ganancia, es el lucro, es la plusvalía, es hacer dinero. Y este principio, que antes estaba como reservado al ámbito privado, pues ha llegado al ámbito público, ¿sí? A través de las técnicas empresariales que se llaman mejor conocidas como New Public Management, que es la famosa nueva gestión pública, que son técnicas empresariales aplicadas al servicio público. Entonces ahora los servidores públicos pues también tienen ahí ese toque de que ya no se sienten servidores públicos sino gerentes, lo que se les llama gerentes públicos, y ya no se le ve al ciudadano como ciudadano sino como un cliente. Bien, otro factor económico son los organismos financieros internacionales. Los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario o Banco Interamericano de Desarrollo, sobre todo en países con economías débiles, pues han impuesto sus famosas cartas de intención, donde ofrecen dinero, dan dinero, prestan dinero, pero atan a los estados. Pero además los condicionan con el uso de este dinero. Es decir, un estado no puede utilizar ese dinero en lo que necesite o en lo que quiera, sino que los organismos financieros dicen: te vamos a prestar, pero para lo que nosotros te digamos, ¿no? Y eso pues la verdad es que es terrible. Pero además con el añadido de que estos créditos pues son impagables, y que además si los gobernantes son corruptos, pues ahí hay toda una maraña de que se complica, el dinero pasa a ser deuda pública, quien tiene que pagar la ciudadanía, pero además las deudas se incrementan, se multiplican, viene la devaluación, aumento de tasas de interés, y son deudas impagables, ¿sí? Entonces los estados están ahí sujetos a esta situación. Otra causa de corrupción económica pues son las empresas transnacionales. Se sabe que vienen personas y que ofrecen dinero a los gobernantes para que modifiquen sus leyes, para que los regulen, para que puedan entrar al mercado nacional, y obviamente pues cuando son gobernantes faltos o débiles de principios éticos, pues se prestan a estas situaciones, ¿no? Hay un soborno internacional. De hecho hay una ley internacional precisamente contra el soborno frente a este tipo de situaciones que se habían multiplicado en los últimos años. Otra causa
de corrupción en este bloque de factores económicos, pues son los lobbies. Como todos sabemos, los lobbies o cabilderos, como se les conoce también, tienen una importancia crucial en el ámbito político, en las legislaturas, con los senadores, con los diputados, ¿sí? Ahí cabildean para lograr que aquellas decisiones que les perjudiquen pues no salgan adelante, que aquellas iniciativas de ley se suspendan, que aquellos proyectos que van en contra de sus intereses pues se frenen y bueno, pues se echen para atrás. Y un factor económico es también la no aceptación y miedo a la pobreza. En ciertos países hay individuos que ingresan a la política y que son de origen humilde y que vienen de la pobreza, ¿sí? Que vivieron una pobreza y que tuvieron la oportunidad de ingresar al ámbito político, a un partido, y como ese es el único requisito, ser postulado por un partido, bueno, pues llegan a ciertos cargos y obviamente si no tienen sanos principios, pues estos empiezan a enriquecer y llega un momento en que al dejar el cargo pues ya jamás quieren volver a ser pobres, ¿no? Y entonces precisamente hay incluso ciertos dichos que dicen, pues cuando estés en el cargo público roba todo lo que puedas porque después no vas a saber si vas a tener o no trabajo. Entonces estos tipos con esa sed de avaricia exacerbada pues se dedican a robar. Bien, otro bloque de causas de por qué la gente se corrompe en el servicio público son los factores administrativos. Y una razón, en cierto sentido relativa, es la baja remuneración en el personal. En lugares donde las plazas tienen una remuneración mínima, ¿sí? Pues la gente pues, en cierto sentido se corrompe, ¿sí? Otra causa es la inestabilidad laboral. En países donde no hay servicio civil de carrera, donde no hay estabilidad laboral y donde no sabemos si dentro de un mes vamos a tener trabajo, o a lo mejor si tenemos suerte duramos una administración y esa administración puede ser de 3 o de 6 años, pero después no sabemos, pues entonces mucha gente intenta, mientras pueda, pues sacarle provecho a su cargo. Otra causa en este bloque administrativo de corrupción, pues es la falta de transparencia en el ejercicio presupuestal. Los informes que a veces se tienen que entregar respecto del uso del presupuesto, pues a veces se maquillan, se alteran, ¿sí? Y eso pues la verdad es que es grave, pero lo peor de todo es que no pasa nada, ¿sí? Se sabe que hay una manipulación de la información, se sabe que si hay algo que no cuadra, simplemente se dice, pues cuádrale, y ya, todo está bien. Entonces ahí hay opacidad, hay una falta de transparencia, pero incluso y esto me parece también que es grave, hoy en día como está, llamémoslo así, entre comillas, de moda el tema de la transparencia, pues lo que hacen muchos corruptos, lo primero que hacen cuando llegan al cargo público es que ponen su oficina de transparencia, precisamente para maquillar sus cifras, para dar una imagen, para decir, miren, yo soy transparente, yo las cosas que gasto, pues aquí están, ¿no? Y bueno, pues eso no ha sido del todo sano, ¿no? No podemos transparentar del todo si no logramos o si no lo hacemos con ética. Hasta para ser transparentes hay que ser éticos. Bien, y otro factor administrativo que se da mucho en las administraciones públicas es el derroche, ¿sí? Estamos acostumbrados a derrochar, a gastar, y ese pues va asociado al vicio de la prodigalidad. Cuando no hay una educación por el uso adecuado de los recursos públicos, del dinero, pues la gente gasta y lo carga al erario público. Otro bloque de causas de por qué los servidores públicos se corrompen entrarían en los elementos institucionales. Y aquí entramos a una causa que es la ausencia de la profesionalización de los servidores públicos de bajo perfil. Al servicio público, y aquí pues, sí he de señalar que sobre todo me refiero a los países en donde no cuentan con servicio civil de carrera. Entonces al servicio público llegan individuos de cualquier profesión, formación o incluso sin formación, ¿sí? Entonces son individuos que a lo mejor no tuvieron estudios o no están titulados,
pero bueno, pues se metieron al partido, ganó su partido y ahora son directores, secretarios, ocupan altos cargos públicos y bueno, pues se prestan a la corrupción. Otra causa institucional es la ausencia de programas de formación en valores éticos. En las instituciones débiles, donde a veces no hay recursos, uno de los elementos o de las áreas que son castigadas de inmediato son las áreas de recursos humanos, las áreas de capacitación. Entonces a veces no se cuentan con programas en formación en valores, en formación en códigos, ¿sí? En cursos que tengan que ver al desarrollo humano de las personas. Otro factor institucional es la ausencia de instrumentos éticos. Muchas administraciones públicas carecen de instrumentos éticos de aplicación práctica y aquí me voy a adelantar un poco y voy a evocar algunos ejemplos de estos instrumentos éticos. Uno de ellos pues, es la Oficina de Ética de Gobierno, por ejemplo. Otro instrumento ético es contar con una ley ética, ¿sí?, para los servidores públicos. Otro instrumento ético es contar con códigos éticos de gobierno. Y bueno, pues hay países que estos instrumentos ni siquiera los conocen, ¿no? Y si llegasen a conocerlos o a emitir algún código de ética, pues no se aplican, porque ahí falta otro instrumento ético que son los agentes éticos o aquellos individuos que se dedican a dar valores a los servidores públicos, ¿sí? Bien, y otra causa entonces en estos elementos institucionales es el débil conjunto de instrumentos sancionadores. Podemos tener un código y la gente a lo mejor lo conoce, pero pues, lo viola. ¿Y por qué lo viola? Porque no hay sanción. Porque la impunidad es gigante o porque no tenemos instrumentos sancionadores, no tenemos organismos que vigilen la conducta de los servidores públicos y que tengan el valor y la autoridad para sacar a esos servidores públicos, depurar la administración pública de individuos corruptos y de sancionar y castigarlos, ¿sí? Entonces ahí tenemos otras de las causas de por qué los servidores públicos se corrompen. Bien, existe otro bloque también de razones y este bloque está catalogado en el ámbito como factores sociales. Y aquí entrarían los valores, o quizás sea mejor precisar los antivalores de la sociedad de consumo. En una sociedad de consumo, bueno, pues estos valores son el placer, el tener, el anhelo del poder, ¿sí? Eso hace que el individuo quiera consumir, y para consumir pues necesita dinero. Entonces pues hay que sacar el dinero a como dé lugar, y una de esas en este acomodado lugar pues entraría la corrupción. Otra de las razones en este bloque es el descuido de las áreas sociales y humanísticas. Desde hace algunas décadas las universidades privadas han cobrado importancia en la educación, en las sociedades, pero estas universidades privadas pues obviamente tienen una cierta ideología, tienen una tendencia, y esa tendencia pues tiene que ver precisamente con el ámbito de lo privado, no con lo público. Por ejemplo, en el caso de México, en la década de los 60 hay un grupo empresarial muy importante que es el Grupo Monterrey, y este Grupo Monterrey creó precisamente para formar a sus obreros, para cualificarlos, creó una universidad propia que ahora se conoce como el TEC de Monterrey. Es una universidad obviamente con criterios empresariales, en donde el objetivo principal es que sean productivos, es formar obreros calificados. Y entonces esta universidad lo que ha hecho pues es eliminar todos aquellos elementos de conocimiento que tienen que ver con el área de las humanidades. Cuando Vicente Fox llega a la presidencia de México en el año 2000, Fox, que era un empresario, que era un trabajador de la Coca-Cola, organizó su gabinete con puros empresarios, y precisamente al que nombró secretario de Educación Pública fue al rector del Tecnológico de Monterrey.
Este individuo, como secretario de Educación, pues hizo las gestiones para darle una orientación a toda la educación pública, pero hacia los fines privados. Y posteriormente, pues ya para manifestar o aterrizar su enfoque en la educación, pues quitaron de los planes de estudios oficiales del bachillerato las materias de filosofía, ética, griego, latín, ¿sí?, lógica, todas aquellas materias que de alguna manera tienen que ver al desarrollo humano y al fomento de los valores. Y desafortunadamente esa es la tendencia actual en muchos lados. Bien, otro factor social que causa corrupción es la tendencia a la imitación. Los seres humanos somos animales sociales que imitamos. Y este proceso se da consciente o inconscientemente a lo largo de toda la vida. Desde que somos pequeños, desde que somos niños, aprendemos a hablar, a caminar, ¿sí?, a comer, a vestir, a conducir un vehículo, ¿sí?, imitando. Bueno, este hecho pues también llega cuando uno se manifiesta cuando uno llega al servicio público. Hay individuos que pues salen de la universidad, quizás con una formación sana, con estudios teóricos sanos, pero cuando llega al ámbito público y las cosas funcionan así, dicen, pues ellos aprenden rápidamente y en poco tiempo ya están imitando lo que están las prácticas y mecanismos viciosos que se dan al interior de algunas administraciones públicas. Entonces la tendencia a la imitación, a la corrupción, es una causa. Otra causa pues es el estatus o clase social. De igual manera que si hay gente que viene de un estatus humilde, pues quiere subir, ¿sí?, quiere ascender en la escala social. ¿Y eso cómo lo hace? Pues a través de propiedad, de riqueza, de dinero. Entonces le interesa el dinero. Una razón interesante que también está clasificada como causa social de la corrupción es la coerción por sistema. Esto significa que se obliga a la persona a ser corrupta. Hay áreas donde la corrupción es muy fuerte y entra un individuo y o le entras o le entras. Y ahí es interesante porque el sujeto entraría en un dilema ético. Si es un individuo con sanos valores, que los ha hecho principios y los ha interiorizado, seguramente no se prestará a ese tipo de cosas. Pero ahí el dilema es, ¿mantengo mi trabajo o no? Porque si yo tengo que estar aquí y me obligan, pues entonces me presto la corrupción. Si no soy corrupto, pues entonces a lo mejor me echan o tengo que renunciar, ¿no? Entonces ese es un dilema. Hay un caso interesante de un trabajador, un funcionario del Estado de Cataluña, que llegaban los recursos del Fondo Social Europeo o los fondos europeos, y él estaba en un área donde tenían que capacitar a la gente desempleada, y entonces se crearon muchos cursos fantasma para justificar esos fondos, pero la verdad es que nadie se capacitaba. Entonces el individuo dijo, ¿qué hago? ¿Denuncio o no denuncio? Y estuvo pensando, y en ese dilema de no saber qué hacer, se fue a hacer el Camino de Santiago, y en ese proceso reflexionó y conoció a una persona, y la persona le dijo, te veo muy preocupado, y dijo, es que tengo un problema muy grave y no sé cómo resolverlo. Y la persona le dijo, pues piensa en tus hijos, si quieres ser un buen ejemplo para ellos o que te vean como un mal ejemplo, ¿no? Y bajo esta idea el individuo dijo, pues creo que por el bien de mis hijos y por el futuro, pues hay que decir la verdad. Y entonces al volver de su viaje de Camino a Santiago, al volver a su trabajo, denunció todo lo que estaba pasando. Y entonces pues ahí destapó toda una red de corrupción grande, bestial, y ¿saben cuál fue el premio a este individuo? Lo despidieron. Y entonces ahí entraba el dilema, y él lo decía, ¿no? Yo sé que si destapo todo esto me van a echar a la calle. Y dijo, pero ahora vivo tranquilo y vivo en paz, y no me siento avergonzado ante mis hijos.
Pero bueno, es un dilema interesante que de cada individuo, de acuerdo a sus principios y valores que posea, bueno, pues podrá tomar la decisión. Bien, otro factor social de la corrupción es la influencia mediática. Por ejemplo, si nosotros vemos que las películas hollywoodienses, estadounidenses, pues casi todas, un gran porcentaje de estas películas, todas tienen que ver con dinero y con corrupción. Pero además los malos son los corruptos y además ganan y salen vencedores, ¿sí? Entonces nos están inconscientemente educando hacia la corrupción, al dinero, al dinero, al dinero. Y entonces ahí los héroes pues, son los villanos, son los corruptos. Y entonces hay mucha gente que imita este tipo de cosas. Pero no solamente está en las películas, está en la literatura, está en internet, está en los programas, en las series, ¿sí? Siempre el dinero es ahí un elemento claro. Bien, y otra de las causas de la corrupción es que hay una débil denuncia ciudadana. Cuando los ciudadanos no denuncian, pues el servidor público hace lo que hace, pues total, no pasa nada, ¿sí? Al grado de que hay países que tienen niveles de impunidad muy grandes. El otro bloque de causas de corrupción entraría los elementos jurídicos. Y aquí pues vamos a señalar cuatro causas de corrupción en este bloque. Uno es un marco jurídico complicado, obsoleto o imparcial. En algunas leyes, por ejemplo, si los diputados son corruptos, bueno, pues si tienen fuero, ¿sí? Si están aforados, como se dice en España, pues hay que quitarles el fuero y entonces hay que pasar por todo un proceso. Pero ese proceso tiene que ver con los partidos políticos, ¿sí? Y si su partido tiene la mayoría y además es protegido por su partido, pues difícilmente se le va a quitar el fuero y se le va a ser sujeto de un juicio político. Por otro lado, hay leyes en donde, bueno, si un legislador termina su periodo y hay un año de gracia para que se le juzgue y si en ese año no pasa nada, pues ya prescribió y entonces también no pasa nada. Bien, por otro lado, hay procesos judiciales lentos, complicados, costosos y politizados, ¿sí? Entonces, cuando uno se enfrenta a esto, pues va a ser difícil que se lleve a prisión o que se castigue a un corrupto. Por otro lado, también una causa de corrupción es la falta de continuidad y seguimiento en las denuncias. A veces, y eso también se ha demostrado o se sabe, que bueno, pues agarran a una persona, la ponen ante los medios para decir, miren, agarramos a un corrupto, etc. Y luego ya no sabemos nada de él, y luego ya está libre, ¿sí? Entonces fue o un montaje, ¿sí? O entró y rápidamente los abogados se mueven y salen. Y no pasa nada porque no hay una continuidad, no hay un seguimiento sobre qué pasó con esas personas. Y por otro lado, bueno, otra causa indudable de la corrupción son las leyes injustas que favorecen a los corruptos, ¿sí? Cuando los corruptos están en el poder, pues harán leyes para su beneficio y para protegerse, no para sancionarse, ¿sí? No sacarán leyes para atacarse a sí mismos, ¿sí? Sino para protegerse, para ocultarse. Bien, en el bloque cultural encontramos las siguientes causas. Una débil cultura ética y política, ¿sí? Como ya decíamos, en muchas administraciones públicas ni siquiera sabemos de qué va esto de la ética pública. Entonces, bueno, pues al no saber eso, decimos así trabajamos, somos así y hay que reproducir esto, ¿no? Por otro lado también está la costumbre y la tradición. En sociedades que ya son altamente corruptas, pues así se trabaja, así esto continúa, esto sigue, esto se reproduce, ¿sí? Y luego hay algo que yo le denomino corrupción por herencia. Y esto significa que, bueno, o más bien lo voy a ilustrar con un ejemplo. Hay padres que enseñan a sus hijos a ser corruptos. En alguna ocasión tenía un alumno que estudiaba y daba clases en Derecho y me dijo, mi padre es abogado, tiene un despacho de abogados y él corrompe y roba a todos sus clientes. Y el joven me decía, y yo me he enfrentado a mi padre y le he dicho que no haga eso, que eso es corrupción. Y mi padre me calla diciéndome, ¿con qué crees que pago tus estudios? Entonces el chico era joven
pero ya el hecho de que le sembrábamos la semilla de la ética y que cuestionara a su padre, a mí me parece que era ya un acto de valentía. Sin embargo, bueno, pues aquí habría que seguir regando esa semilla para que se fortalezca y realmente pueda no seguir el camino de su padre. Pero bueno, pues sí hay gente que le enseña a sus hijos a ser corruptos. Bien, otra causa de la corrupción en este bloque cultural sería la expansión de los antivalores en la sociedad contemporánea, ¿sí? Como ya decíamos, pues esos antivalores pues tienen que ver con el anhelo de poder, con el tener, con los placeres, con el acumular. Hoy se dice que eres un hombre de éxitos si tienes un carrazo, si tienes casas, si tienes viajes, si usas ropa de marca, etcétera, etcétera. Y otro factor cultural que me parece también que es muy importante es la sustitución de la educación por la enseñanza. El concepto de educación en su origen clásico tiene que ver con valores. Educar es preparar para la vida, ¿sí? Tener valores es ser sensible, compartir, preocuparse por los demás. Sin embargo, hoy en día ha habido un desplazamiento de ese sentido cualitativo de la educación por la sola acumulación de conocimientos. Hoy en día, bueno, pues sí, se enseña, hay mucha información, estamos en la época de la información, donde pulula mucha información por las redes, en internet, etc. Sin embargo, toda esa información, pues se puede decir que está desconectada de los valores. Hay individuos con grados máximos, maestrías, doctorados, posgrados, ¿sí? y son unos corruptazos. Pero no solo eso, son insolentes, altaneros, soberbios, prepotentes, no saludan, ¿sí? No dicen buenos días, no dicen gracias. Entonces ahí no hay valores. Y eso es grave porque, les digo, en nuestras sociedades pues, se está dando prioridad a la enseñanza y no a la educación. Bueno, aquí a grandes rasgos hemos descrito algunas de las causas por las que el servidor público se corrompe, que tienen que ver con el ámbito externo del ser humano. Pero hay otro bloque de causas que tienen que ver con la parte interna del ser humano. Y en este bloque, que es más pequeño, es más breve, yo he encontrado 5 razones de por qué el ser humano se corrompe. La primera razón es porque codicia, porque ve y quiere poseer, ¿sí? Entonces yo veo que mi compañero tiene un carro mejor, pues yo también quiero uno, pero después tengo uno y quiero otro, ¿sí? Y después quiero más, después quiero una casa, después quiero 2 casas, ¿sí? Después quiero ganar tanto, pero eso después va a ser insuficiente, quiero ganar más y más y más. Entonces es un barril sin fondo. La codicia es insaciable y cuando llegamos a ciertos niveles, pues jamás vamos a llenar esa ambición. La otra causa interna es la avaricia. La avaricia, diferente de la codicia, se enfoca en el dinero. En la codicia, pues me gustan la casa, los coches, la ropa, las propiedades, etc. En la avaricia no, me gusta el dinero. Porque además con el dinero puedo comprar todo, ¿sí? Entonces yo lo que voy es sobre el dinero. Y de igual manera, cuando uno ya cae en el principio de la avaricia, pues es un individuo insaciable, porque siempre voy a querer más. Bien, la tercera causa interna de por qué el ser humano se corrompe es el anhelo de poder. Porque con el poder yo puedo hacer más cosas y puedo corromperme, ¿sí? Si ahora tengo una empresa y tengo dinero, pero con poder, eso lo puedo multiplicar, ¿sí? Y entonces puedo hacer de mayor riqueza. El cuarto elemento, dicen todos estos elementos son de la ética, es la vacuidad. ¿Y qué es la vacuidad? Bueno, la vacuidad es el vacío que tiene el ser humano. Cuando el hombre no tiene elementos, educación, valores, elementos internos, pues ahí hay un vacío. Decíamos la vez pasada que hay una morada interna en las personas, que hay una fortaleza inexpugnable donde nadie entra más que el ser humano. Pues esa fortaleza, si la llenamos de valores, pues nos va
dando una orientación respecto al sentido de la vida. Pero si esa morada interna no le ponemos nada, no la nutrimos con valores, pues entonces ahí va a haber un vacío, y entonces es la vacuidad. Y al no haber nada en esa parte, bueno, pues el ser humano se presta a las prácticas corruptas, ¿sí? El quinto elemento, que sería como que la suma de todas las anteriores, es la ignorancia. Si no tenemos nada, si estamos vacíos, bueno, pues esto que genera ignorancia en el ser humano. Y al tener ignorancia, un ser humano pues se presta fácilmente a la corrupción y a las prácticas corruptas, ¿sí? Bien, la corrupción, como ya hemos dicho, es un vicio histórico, acompaña al ser humano a lo largo acompaña a la humanidad a lo largo de su historia. Pero en las últimas décadas se ha destapado, se ha multiplicado, se ha potencializado. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo dos bloques, ¿sí? El capitalismo y el socialismo, que se enfrentaban, pero en 1989, con la caída del muro de Berlín, pues un bloque ya, digamos, que derriba o vence al otro, y este bloque pues es el capitalista, ¿sí? A partir de entonces, bueno, el capitalismo tiene como el cheque en blanco para pues expandir su dominación a nivel mundial. Y precisamente a partir de esta época pues se reúnen los diferentes grupos fácticos en los Estados Unidos, y hay un evento o un encuentro que a lo largo de la historia se le ha denominado como el Consenso de Washington. A través del Consenso de Washington, bueno, pues ya se afianza una filosofía para el mundo con una estrategia, y esa filosofía es el neoliberalismo, y la estrategia es la mundialización o globalización. Entonces hay una expansión en el mundo de esta filosofía, y pues la idea es llevar esta creencia, esta manera de pensar a los diferentes estados del mundo. Bien, el espíritu capitalista entonces se expande, y aquí me gustaría señalar una definición de lo que Max Weber dice que es el espíritu capitalista. Él dice: es la mentalidad que aspira sistemática y profesionalmente al lucro por el lucro mismo. Es una actitud, un hábitus, una disposición psíquica del individuo que se manifiesta en sus pautas de comportamiento, en los criterios con los que organiza su vida. El espíritu capitalista, en concreto, aspira a ganar dinero como un fin en sí mismo, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones, ¿sí?, del por qué también se ha incrementado la corrupción a nivel global. Bien, como ya hemos dicho, el espíritu capitalista tiene su fundamento en el liberalismo, y este liberalismo se expresa en la libre empresa. Esta libre empresa también, como ya dijimos, llegó al sector público a través de lo que se conoce como nueva gerencia pública, que son las técnicas de origen empresarial aplicadas al ámbito público como una filosofía para hacer dinero. Ahora bien, ¿qué efectos ha tenido esta teoría neoliberal en el servicio público? Bueno, pues la verdad es que tenemos toda una relación de efectos, no vamos a entrar en detalle de cada uno de estos. Bueno, incluso aquí es materia interesante analizar el neoliberalismo en el sector público, pero aquí simplemente les voy a dar así a grandes rasgos algunos efectos. Por un lado, hay un privilegio de las empresas privadas, hay un debilitamiento de los estados, el servicio público es un trampolín político para después irse al sector privado. Eso se refiere a que muchos gobernantes, siendo servidores públicos, terminan su periodo y luego pasan a ser asesores, gerentes de las empresas privadas, incluso presidentes, ¿no? En el caso de España, bueno, pues se sabe que Aznar, Felipe González, bueno, pues ahora trabajan para transnacionales, ¿no? En el caso de México, Fox, Cedillo, una vez que dejan el gobierno, que tienen información privilegiada, pues son contratados por organismos internacionales. Hay una desprotección a los trabajadores, a los campesinos, a los ciudadanos, se privilegia precisamente a una clase elitista, ricos principalmente. Hay una desregulación o desmantelamiento de las leyes estatales, sobre todo aquellas que son un obstáculo
para la expansión capitalista o la expansión de los intereses neoliberales. Hay un uso del patrimonio público para fines privados, hay una alteración en la conducta de los servidores públicos. El bien interno de todo servidor público, que como ya dijimos es el espíritu de servicio, pues es tocado, se toca, se debilita, se fractura. Por otro lado, cuando llegan empresarios del gobierno, en estados en donde los sueldos son moderados, pues esto dicen, oye, un empresario que le gusta el dinero y quiere ganar más, dice, pues esto es, para mí es insuficiente, y entonces se aumenta el sueldo, ¿sí? Entonces hay sueldos excesivos para servidores públicos, y con eso pues hay un abismo entre el salario mínimo y lo que ganan algunos altos funcionarios. Se modifican los procedimientos en la forma de trabajar, se gobierna como si se administrara un supermercado, ¿sí? Hay una pérdida de protagonismo del interés público, y hay un aumento de prácticas corruptas, hay una ausencia de ética pública y de sus instrumentos éticos, o si los había se debilitan, o en todo caso hay una ética empresarial, y esa ética empresarial pues es una ética gerencial o una ética basada en criterios neoliberales. Hay una debilidad o ausencia de valores éticos en los perfiles de los servidores públicos, hay una ausencia de leyes anticorrupción, hay una ausencia de instrumentos para prevenir la corrupción, hay una ausencia de organismos que castigan a los corruptos, hay una débil cultura de la legalidad, hay una limitada capacidad para hacer cumplir la ley, hay unas redes de corrupción bien establecidas, o se empiezan a gestar leyes de corrupción, se consolidan estas leyes de corrupción, se hacen sólidas, hay una práctica general de la opacidad, hay una ausencia de una política y cultura de la transparencia, hay una ausencia de rendición de cuentas o una farsa sobre ella, como ya decíamos hace un momento, las cifras se maquillan y se dice que todo está bien y se transparenta. Hay una ausencia de organismos que exigen la rendición de cuentas, hay una falta de compromiso por el combate a la corrupción, el gatopardismo, el cambiar para que nada cambie, o el decir sí, vamos a combatir la corrupción, pero no hacemos nada, o sacamos leyes light o que no tienen ninguna contundencia para acabar con la corrupción. Hay corrupción impregnada en las instituciones públicas, surgen las ideologías de la corrupción, hay medios de comunicación que hacen apología de la corrupción, y hay una sociedad capitalista de consumo. En suma, la corrupción aumenta, ¿no? Ahora bien, frente a este fenómeno de la corrupción que se da en nuestras administraciones públicas, si tenemos el interés verdadero por combatir este problema, aquí entramos con una nueva pregunta: ¿por dónde empezar? Y me viene a la mente una frase de un científico estadounidense, Charles Kettering. Él dijo, el problema no es que no podamos encontrar la solución al problema, es que no podemos ver el problema. Y con la corrupción pasa algo similar. La corrupción es un monstruo de muchas cabezas. Es un monstruo enorme que tiene muchas facetas, y a veces ni siquiera vemos o podemos comprender toda la dimensión de la corrupción, y a veces lanzamos frases ahí sencillas o ligeras. Hay gente que dice, no, pues una ley anticorrupción, pues como si con eso ya toda una cultura se cambiase, ¿no? O hay quien dice, bueno, pues la corrupción es un problema de dinero en el servicio público, pues súmele los sueldos a los funcionarios, como si con eso se quitara la corrupción. Entonces, hay que comprender el problema, hay que meterse al problema, hay que ver todas sus facetas, ¿sí? Hay que analizar el problema desde diversos enfoques. Entonces, para intentar precisamente resolver el problema de corrupción, les voy a mostrar cuáles son los posibles enfoques, y luego ya uno dirá por dónde le entra, ¿no? La corrupción, uno puede entrar al tema de la corrupción precisamente por su conceptualización, es decir, ver
qué es la corrupción, hay que comprender qué es la corrupción, hay que ver las diferentes definiciones, las formas, los tipos, las características de este problema. Entonces ahí tenemos un enfoque de la corrupción. Otro es la tipología o formas que adopta la corrupción. Otro enfoque es las causas de la corrupción, ¿qué genera la corrupción? ¿Sí? Otro enfoque es los efectos de la corrupción. Hasta ahorita no hemos hablado de los efectos, pero los efectos son devastadores, ¿sí? Porque ahí tenemos un tema muy amplio de la corrupción. Otro es identificar los mecanismos para combatirla, y ahí bueno, pues también hay un tema amplio porque existen mecanismos históricos y mecanismos contemporáneos. Hoy en día hay ejemplos interesantes de países que en una época fueron altamente corruptos, pero cuando se lo propusieron, en una década dejaron de ser corruptos. Y aquí la pregunta es, ¿qué mecanismos utilizaron? Pero como hay casos interesantes de exitosos, sería bueno analizar, pero bueno, es meterse al tema, ¿no? Otro enfoque es identificar lugares donde se realizan prácticas corruptas, es decir, donde hay focos rojos. En las instituciones públicas hay áreas que son focos rojos de la corrupción. Bueno, pues analizar esos focos rojos, concentrarse y poner toda la atención, la observación, análisis, etcétera, en esos focos rojos. Por otro lado, también pues hay los estudios sobre percepción, medición, seguimiento y observación de la corrupción, conocer datos, cifras, etc. Y hay otro enfoque, son los mecanismos para identificar, capturar y sancionar a los corruptos. Es decir, bueno, ya vimos que hay corruptos, bueno, pues ¿cómo los sancionamos? ¿Cómo depuramos? ¿Cómo los capturamos? ¿Qué tipo de sanciones hay? ¿Qué tipo de sanciones existen? Y hay otro enfoque que son los mecanismos para prevenir la corrupción. En este último enfoque pues entraría el tema de la ética pública, y de hecho bueno, pues, es un poco el enfoque que a mí me interesa, el que intento desarrollar precisamente a través de la ética pública, pero obviamente de acuerdo a los criterios, enfoques, formación, intereses que cada uno posea o tenga, bueno, pues sabrá por dónde entrar al tema de la corrupción. Bien, frente al fenómeno de la corrupción surge otra pregunta. ¿Es posible hacer algo? Porque los pesimistas dicen que no, que esto viene desde la antigüedad y esto seguirá siendo, y jamás se va a acabar con este problema. Bueno, yo soy optimista, aunque soy realista y sé que es un problema complejo, pero aún así soy optimista y creo que cuando hay una capacidad, inteligencia, interés, voluntad política, se pueden hacer muchas cosas. Y bueno, pues aquí les voy a dar como una propuesta. Por un lado, hay que comprender el problema de la corrupción, ¿sí? El problema de la corrupción no se puede combatir con ocurrencias, ni con buenas intenciones. Hay que ser analíticos, hay que tener una visión completa del problema. Por otro lado, hay que identificar las causas que provocan la corrupción, sobre todo en un lugar, en un país, o en una zona, o en una institución, irse ahí a las razones, analizar, comprender, ¿sí? Y luego identificar la posible vacuna para prevenirla. Y yo creo que una posible vacuna es la ética. Yo considero que la ética es una vacuna a la corrupción. Bueno, y si nosotros conocemos la vacuna, bueno, pero hay que aplicarla, ¿no? Y esta es a través del fortalecimiento de valores y principios éticos en los servidores públicos. Es aplicar esa vacuna, pero también crear pilares que de alguna manera formen un dique para prevenir la corrupción. Y esos pilares pues son los diferentes instrumentos éticos de aplicación práctica, que en una próxima presentación vamos a ver cuáles son esos instrumentos éticos, en qué consisten y cómo se pueden aplicar, sino a integrarlos en un modelo ético. Y ya les decía, hay diferentes modelos éticos. Hay uno que es el sistema ético integral, vamos a ver más adelante en qué consiste y cómo, si este modelo, si se aplica bien, pues sí puede prevenir la corrupción. Por otro lado, si ya tenemos el modelo, si ya tenemos los instrumentos, si ya tenemos el modelo, pues hay que institucionalizarlo,
hay que llevarlo a la práctica, institucionalizar la ética pública. Después, darle seguimiento, control, supervisión, por supuesto evaluación de este sistema ético y establecer una mejora continua, es decir, detectar errores, fallas, qué está pasando, en qué estamos débiles, para intentar ir superando y subsanando esos errores y echar a andar la maquinaria de la ética pública. Voy terminando esta presentación y, al igual que lo he hecho en las anteriores, me voy a permitir evocar unas frases célebres que creo que son importantes y que nos ayudan a cerrar cada presentación. Platón escribió: si los guardianes del Estado y sus leyes parecen guardianes sin serlo, solo ellos tienen la oportunidad de organizarlo bien y hacerlo feliz. Formemos pues verdaderos guardianes, hombres que puedan dañar al Estado lo menos posible. Confucio, el sabio chino, dijo: el hombre que ocupa un cargo público debe dedicarse al estudio en sus momentos de descanso. El estudioso, por su parte, debe ocupar un cargo público cuando no se dedique a la investigación. Y una última cita para cerrar esta presentación, también es de Platón. Y Platón nace, volviendo relacionado con la cita anterior, para Platón es importante contar con hombres de Estado, hombres que se preocupen por el funcionamiento del Estado, y a eso le llama guardianes del Estado. Entonces dice Platón, tenemos que formar guardianes del Estado que sean incorruptibles, ¿sí? Y él dice, ¿y cómo hacerle? Y entonces da más o menos la siguiente idea. Dice, debemos observar a los hombres de Estado desde la niñez, encargándoles tareas con las cuales más fácilmente se les olvide aquella convicción del bien común, dejándose engañar. Luego aprobaremos a que tenga buena memoria y sea difícil de engañar, y desecharemos al de condiciones contrarias a esas. Y habrá que crear una tercera especie de prueba, una prueba de hechicería, y contemplarlos en ella. Y a aquel que, sometido a prueba tanto de niño como de adolescente y hombre maduro, sale airoso, hay que erigirlo en gobernante y guardián del Estado, y colmarlo de honores en vida, y una vez muerto, conferirle la gloria más grande en funerales y otros ritos recordatorios. Al que no salga airoso de tales pruebas, en cambio, hay que rechazarlo. Tal me parece que debe ser la selección e institución de los gobernantes y de los guardianes del Estado. Bien, pues muchas gracias por su atención.